Saludos cordiales. Estamos en la diócesis de Carapeguá, puntual y concretamente estamos en el local del obispado. Una satisfacción muy grande para nosotros. Vamos a iniciar un nuevo programa, Camino de Santidad, para hablar de grandes novedades referente a la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Tenemos la gran satisfacción, un privilegio enorme en ser recibido por el propio obispo de la diócesis de Carapeguá, el Monseñor Celestino Ocampo, acompañado de los miembros de la comunidad del Padre Julio, acá de la ciudad de Carapeguá. Vamos a cederle el uso de la palabra al Monseñor, a quien le pedimos también que nos dirija esta oración, en primer lugar para pedir por la pronta beatificación de nuestro muy querido siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. ¿Qué tal, Monseñor? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenos días Luis, buenos días Nidia, Arnaldo, Perla, profe Margarita, un gusto estar aquí con ustedes en mi casa. Un gusto grande recibirles y en un momento muy especial, y si les parece, empezamos con una oración, pidiendo la pronta beatificación de nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de haber reconocido sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, Monseñor, tenemos la gran novedad referente al progreso de esta causa del siervo de Dios, el presbítero Julio César, y nos gustaría, Monseñor, que usted nos dé la noticia y le explique un poco a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través del canal Ñande Yarañé. Asimismo, y como ustedes están al tanto, acá se había hecho el cierre del proceso en la diócesis. Se trabajó muchísimo, por mucho tiempo, por años y décadas, y se puede decir así, y de hecho que la diócesis quedó un tiempo bastante prolongado sin obispo, y durante ese tiempo se estancó el proceso. Luego, cuando asumí la diócesis en el 2018, retomamos el proceso y seguimos adelante. Menos mal que encontramos gente así muy generosa, gente muy comprometida con la causa del Padre Julio. Acá este equipo que está presente con nosotros ahora mismo y otros muchos. El Padre Omar, que hoy día es obispo de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, fue el delegado, el que me sustituyó, digamos así, el que llevó adelante con el equipo este proceso, y felizmente hemos llegado a término acá en la diócesis. Se cerró acá, se diligenciaron toda la parte documental, vía anunciatura hemos remitido digamos así, toda la documentación. Eso llegó a Roma y se dio la apertura ya en Roma del proceso. Y lo que ahora el fray me dijo, va a pedir la validación de todo lo que se envió. Y yo no sé, seguramente que ya presentó la carta solicitando la validación, y una vez que eso se apruebe, se acepte, seguramente va a salir una especie de dictamen allá del dicasterio para la causa de los santos, aceptando todo lo que se hizo acá, y con eso sigue adelante el proceso ya en Roma. Sería ya otra fase romana. Acá se cerró la fase diocesana y está empezando ya en otro estadio, en otro nivel, el proceso. Es un motivo de una inmensa alegría. Gracias a Dios contamos con un postulador, el fray
Marcelo Méndez, que es conocedor del tema, ya le conoce bastante a nuestro siervo de Dios, se ha interiorizado de su vida, de su testimonio, de todo lo que él fue como sacerdote, no solamente en lo espiritual, sino también en lo social, todo lo que él hizo acá en la zona, cuando era párroco de Ibicuí, Muyapeí, Cuquio. Y bueno, él está muy entusiasmado también con nosotros, llevando esta causa allá en Roma. Y en estos días que estuvieron los sacerdotes paraguayos allá en el Vaticano, entonces se aprovechó para dar apertura, entonces allá en Roma, a esta causa de la beatificación y canonización del padre Julio César Duarte Ortellado. Así que es un momento histórico demasiado importante para nosotros, para la diócesis de Carapeguá, para toda la feligresía y por qué no decir de todos los devotos del padre Julio, que son muchísimos en el país y fuera del país también. Y estamos muy agradecidos a Dios y a tanta gente que estuvieron colaborando de una manera así muy de corazón, por amor a Dios y por amor al padre Julio, a quien le tienen y le tenemos mucha devoción y mucho cariño por todo lo que él significó para nosotros, para la diócesis y para la iglesia. Qué bueno, Monseñor. A mí me parece, bueno, usted tiene lógicamente la experiencia y la autoridad eclesial, ¿verdad? A mí me parece que esta apertura de la causa en Roma es bastante rápido. Así mismo, y bueno, eso hace apenas unos meses que se envió todos los documentos fueron enviados allá y tuvimos el apoyo del nuncio apostólico acá en Paraguay. Él nos ayudó porque se envió por vía nunciatura, valija diplomática, fueron todos los documentos. Y allá el fray Marcelo es un elemento clave para nosotros en Roma. Él es un argentino, estuvo por acá ya más de una vez y hemos hablado con él personalmente si podía asumir como postulador de la causa en Roma y aceptó gustosamente. Y gracias a él y a su presencia allá en el Vaticano es que esto se está agilizando bastante. Y tenemos mucha esperanza de que se acepte toda la parte documental que se hizo acá, se apruebe. Y una vez que se apruebe eso, entonces ya va a seguir adelante el proceso. Y en eso estamos y yo creo que si Dios quiere, el Padre Julio también, esto va a avanzar rápido. Tenemos mucha fe y mucha esperanza en ese sentido. Muy bien, Monseñor, sabemos que usted está con muchas actividades. Le agradecemos este tiempo que usted nos está brindando para darnos estas informaciones muy importantes y compartimos la misma alegría de usted, de toda la comunidad que han trabajado con tanto amor, con tanta entrega por esta causa y que hoy lo seguimos viendo, siempre lo vimos con mucha esperanza y hoy nuestras esperanzas realmente van en crecimiento porque ya tenemos resultados concretos en el dicasterio de la causa de los santos. Así mismo. Entonces le agradecemos, Monseñor, si usted quiere manifestar algo más antes de que le liberemos para que pueda continuar con sus múltiples actividades también. Exacto, yo les invito a ustedes y a toda la gente que va a ver este programa que sigamos rezando con mucha insistencia, recemos con mucha fe, con perseverancia por esta causa y que le hagamos conocer al siervo de Dios, que mucha gente le siga conociendo mucho más. Cuando más gente le conozca, entonces le van a amar, le van a querer y van a rezar también por él, por su pronta beatificación y canonización. Ese es mi pedido, encarecido, para que recemos y que nosotros que ya le conocemos al Padre Julio le hagamos conocer más y mucho más a mucha gente, y utilizando todos los medios a nuestro alcance, los medios de comunicación social que hoy día llega hasta los confines del mundo, que a través de los medios que disponemos y las redes sociales, nuestro querido Padre Julio sea conocido, sea amado y sea también tenido en cuenta como modelo de entrega y de esa.
Y tenemos el libro La vida del Padre Julio. Acá en la diócesis contamos todavía con algunos ejemplares. Entonces es cuestión de hablar con la gente de la hermandad. Ellos seguramente van a facilitar la adquisición del libro. Ahora yo viajo a Roma y me están pidiendo por lo menos 1 o 2 ejemplares voy a llevar, porque hay gente allá, gente devota del Padre Julio, y me pidieron. Me encontraré con el fray Marcelo en Roma. Tenemos que abrir una cuenta, no sé si eso será tan fácil, pero si es posible una cuenta allá en el Banco Vaticano para ir depositando lo recaudado para esta causa, porque como ustedes saben, esto tiene su costo y bastante elevado, y confiamos también a todos los devotos del Padre Julio, como ya lo están haciendo y sigan haciendo, porque esto apenas está empezando, y bueno, que no sea un impedimento para que la causa continúe, que lo económico no sea un problema. Yo sé que hay recursos, que la gente es generosa y vamos a contar con lo necesario para ir cubriendo los gastos que requiere el proceso ya allá en Roma. Y bueno, un gusto grande estar con ustedes y deseo que sigan adelante a todos los que siguen este programa. Entonces para ellos también mi saludo y mi bendición para cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias, monseñor. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuilla, Paraguay, Flor de Sapema,
y Duarte Ortellado Recobe Ñamberu se oyero viaba peomema Esai agua apabe Imita vive amoca asapape. Estamos de vuelta en este segundo bloque. Contentísimo, le escuchamos al Monseñor Celestino Campo que nos ilustró acerca del avance tan rápido de la causa de canonización de nuestro queridísimo siervo de Dios, nuestro compatriota, excelente sacerdote que estuvo acá por el departamento de Paraguarí, que dejó huellas de santidad, y hoy nosotros estamos nutriéndonos de esa vida santa del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, seguimos acá conversando. En realidad ahora vamos a empezar a conversar con la hermandad. Bueno, acá doña Nidia nos va a ir haciendo una descripción, un relato de todo esto que hoy tenemos como una realidad y un hecho que nos causa una gran alegría. En primer lugar, te quiero dar la bienvenida acá en Carapeguá. Gracias. Y al Centro de Documentos de la Causa del Padre Julio. Muy bien, muchas gracias. Sabes, Luis, que esta mesa tiene grabadas muchas ondas sonoras de lo que es la causa del Padre Julio. Acá se escribieron los decretos, todo lo que las notas, los nombramientos, los documentos se hicieron totalmente encima de esta mesa. Por eso nosotros quisimos hacer esta entrevista aquí encima de esta mesa. Si esta mesa tuviera conectado un dispositivo de IA, nos iba a relatar completamente lo que es la causa del Padre Julio. Y fíjate que estamos a 82 años de su muerte. Sí. Y 16 años hace que comenzó la causa. En septiembre justamente comenzó, en el 2009. Se solicitó en aquella oportunidad, la hermandad había solicitado y firmaron Santiago Caballero y el padre Ein, el fallecido padre Ein. Y bueno, y así se inició. En este lugar tenemos los documentos que hemos preparado, el original y una copia que se llama trasunto. Y 2 copias del trasunto enviamos a Roma, así como ya sabemos, como ya hemos publicado también. El trasunto tiene 2.308 folios. Y el sumario, que es la parte, digamos, los documentos oficiales, tiene 455 folios. Además, se fueron como aquellas cajas que tenemos allá. Además de las cajas, enviamos un sobre donde iba la carta del Monseñor Celestino, nuestro obispo, la carta del promotor de justicia y el instrumento de clausura que fue firmado por nuestro notario, padre Nelson Martínez. Bueno, esta causa llegó a su sesión de clausura el 28 de junio de este año, en el que ustedes también participaron, nos alegramos todos, fue genial. Y era toda una novedad llegar después de 16 años a hacer la sesión de clausura. Después de eso tomó un poco de tiempo. El 16 de julio llegamos hasta la Nunciatura, junto con ustedes también, le agradecemos eso, y le entregamos al nuncio para que envíe por valija diplomática. Luego estos documentos llegaron allá al Dicasterio para la Causa de los Santos el 7 de agosto de este año. El 7 de agosto llegó. Y bueno, y el 16 de septiembre fue el día esperado. Fíjense, el 16 de julio entregamos a la Nunciatura y el 16 de septiembre, a 2 meses exactamente, se abren las cajas en el dicasterio. Es la apertura de ese proceso diocesano que acá se llevó, o sea que se van a empezar a controlar los documentos de la causa de canonización del siervo de Dios, presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y bueno, esta ya es la apertura
esta apertura ya tiene su costo, que tenemos que ir cubriendo ya el costo. Pero después se vienen muchos procesos rigurosos que no sé si tenemos tiempo para que vayamos comentando ya, Luis. Sí. Y bueno, Gusto. y después de esto, nuestro postulador en Roma, el fray Marcelo Méndez, él va a estar solicitando el decreto de validez jurídica. O sea que un oficial del dicasterio va a verificar todas las documentaciones y va a mirar si se cumplieron las normas vigentes. Y si eso sucede, si está todo bien, entonces va a emitir su dictamen. El oficial del dicasterio va a emitir un dictamen. Ese dictamen se va a presentar al Congreso Ordinario del Dicasterio. Y el Congreso en pleno tiene que hacer su voto. Este voto puede ser afirmativo si todos están de acuerdo, si todos dan su voto afirmativo, entonces quiere decir que cumplimos con todos los requisitos. También el voto puede ser suspensivo, si hay algo que mejorar, corregir, cambiar, entonces el voto es suspensivo. Y también el voto puede ser negativo, que todo el proceso diocesano que se llevó acá, que sea inválido por algún motivo y que se cierre el caso. Puede ser. Después de si tenemos el voto positivo, entonces sale el decreto de validez jurídica y se solicita, nuestro postulador va a solicitar el nombramiento de un relator. El relator es el que debe supervisar la redacción de la posición. ¿Qué es la posición? La posición es una redacción ordenada de la vida, virtudes y fama, santidad del siervo de Dios Padre Julio César. O sea que un profesional teólogo va a hacer la redacción teniendo en cuenta todas las documentaciones que nosotros hemos enviado. Ya sean que escritos, cartas, que dictámenes de teólogos, que todo lo que hemos enviado. La carta del obispo, la carta del promotor, todo él va a leer y va a hacer la posición, o sea, la redacción ordenada. Esta posición tiene que ponerse a consideración de muchos teólogos, muchas personas, por lo tanto va a llevar un buen tiempo su elaboración. Cuando esté todo listo y ordenado, entonces se va a presentar, el relator va a autorizar su impresión y van a ser como 40 copias de la vida, virtudes y fama de santidad del Padre Julio. Y van a repartir en el dicasterio para que todos los que estén interesados lo puedan leer. Así, un promotor de la fe o un teólogo va a estudiar en particular la posición y emite su voto. Va a emitir su voto positivo o negativo. Bueno, si tiene voto positivo, entonces va a pasar al Congreso de Consultores Teólogos. Si en el Congreso de Consultores Teólogos otra vez tiene voto positivo, va a pasar al Congreso de Cardenales. Si en el Congreso de Cardenales es positivo el voto, entonces el prefecto del dicasterio va a presentar al Santo Padre y el Padre Julio ya va a ser venerable. O sea que estamos hablando de años y años de estudio. Esto no se va a dar en un mes. O sea que eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que no se iba a abrir tan rápido las cajas y fíjese, en 2 meses se abrieron las cajas. O sea que por aquí hay una frecuencia, una mano divina que nos está ayudando. Y yo estoy demasiado emocionada, demasiado contenta por este paso, por lo rápido que está avanzando el caso. Porque imagínense, después de 82 años de su muerte y 16 años que estamos trabajando en las documentaciones. Y de mi parte estoy muy contenta por eso. Realmente, Nidia, al escucharte, escuchamos tantos pasos protocolares que tienen que ser realizados, pero a mí en particular
no me causa una preocupación. Al contrario, te veo ahí entusiasmada y te siento confiada también. Claro. A pesar de estos numerosos pasos que van a ser realizados, parece que sentimos en el aire, en el ambiente, que esto va a llegar y va a pasar rápido. Esa es la sensación que estamos teniendo, como siendo Nidia. Esta apertura llegó tan rápido. Muy rápido. Muy rápido, muy porque rápido. yo justamente, y todos nosotros habremos acompañado la canonización de San Giorgio Frassati. Él fue canonizado 100 años después de su muerte. Falleció justamente un 4 de julio también. Coincidente con la fecha del fallecimiento del padre Julio César. Y en el año 1925 falleció. Y 100 años después fue canonizado. Entonces, nosotros vemos, y hay muchas otras causas de santos que están en el dicasterio de la causa para los santos, que aparentemente están sin avanzar. Sí. Bueno, Sí, y como vos estás diciendo, hay una mano divina en sentimos y vemos eso, que tan rápidamente, mira, apenas un mes después de llegar ahí en Roma, ya se abrieron las cajas. Así mismo, y te quiero comentar más. Sí. Siempre cuando trabajábamos aquí se comentaba de que el hoy Monseñor Osmar y el padre habían ido a Buenos Aires a hacer una capacitación en tiempos anteriores. Siempre se comentaba así. Y un día, entre las documentaciones, encontramos el certificado de participación de ellos. Era en el año 2006. Y adivina, Luis, ¿quién era el expositor? No. El fray Marcelo Méndez. O sea que desde el 2006 el fray Marcelo Méndez ya estaba en la frecuencia de nuestra línea. Después, como en Paraguay no había, el gran problema en Paraguay es que no hay esa formación académica acerca de la causa de los santos. Los teólogos o los sacerdotes, muy pocos de ellos han hecho una capacitación sobre causa de los santos. Cuando nosotros iniciamos en el 2023, realmente no teníamos a quién acudir porque muy pocas personas sabían el procedimiento y medio que hacíamos como un movimiento en círculo que nosotros creíamos que no íbamos para adelante. Así estábamos. Pero después se formó la Comisión de la Causa de los Santos en Paraguay. Se formó. Creo que fue en el 2023-24. Se formó y ellos vieron la necesidad de que haya una capacitación. Y contrataron al fray Marcelo Méndez a que haga una capacitación. Nosotros acá del equipo del padre Julio no nos íbamos a ir. No nos íbamos a ir y después el padre Luis de Cut y el Monseñor Osmar nos dijo, sí tenemos que ir, vamos a hablar con el fray, vamos a pedirle que nos ayude. Bueno, entonces le pedimos una reunión especial también después de la capacitación. Participamos de toda la capacitación, llevamos nuestras documentaciones y tuvimos una reunión de 2 horitas con él. El fray Marcelo nos recibió muy atento, nos dijo de que esto sí se podía avanzar y que estábamos ya en la fase, digamos, en la última fase, cosa que nosotros creíamos que estaba muy lejos todavía. Y bueno, y esa opinión de él de que nos faltaba poco, también nos animó a invitarle a él que venga a ayudarnos con estas documentaciones, a hacernos un curso personalizado acá, justamente aquí encima de esta mesa estuvimos trabajando con él. Y él vino en febrero de este año, en el 2025. Y gracias a que él vino es lo que nosotros pudimos cerrar la causa.
Porque ustedes saben de que uno puede leer un libro, otro libro, pero hay cosas que no están escritas en los libros. Hay cosas que uno, así con la capacitación, alguien que ya hizo, te dice cómo se hace, porque no está escrito en los libros. Y esa parte, por ejemplo, es lo que nos ayudó muchísimo el fray Marcelo Méndez. O sea que él desde hace mucho tiempo, Dios ya le asignó que él tenía que estar en la línea de nuestra frecuencia. Le conocimos, después le pedimos que sea nuestro postulador en Roma y ahora, gracias a él, esto está avanzando muy rápido. Excelente. Realmente todas estas informaciones, Nidia, que estás brindando, son demasiado importantes porque la gente quiere saber. La gente te pregunta, bueno, acá épico el Cota la Santo País Julio, y ya Sí. pura paz la gente. Entonces, tenemos todavía unos pasos que cumplir protocolarmente, pero estamos confiados y creemos que esto en muy poco tiempo vamos a estar cumpliendo. Bueno, acá Iván me hace una pequeña seña que estamos llegando al tiempo de nuestro segundo bloque. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Bien, estamos de vuelta. Nuestro tercer bloque. Y gusto y te diga ver la conversación, Nina. Bueno, acá está la profesora Margarita, profesora Neicatuila, porque ella está acostumbrada a enseñar y no a esperar. Bueno, profesora, ¿querés comentar alguna experiencia? Gracias por este espacio realmente y a toda la audiencia que nos escucha, que nos sigue y especialmente para los devotos de País Julio. Bueno, son varias un poco las cositas que quiero recalcar, ¿verdad? Porque no voy a poderlo abarcar todo.
quiero completar lo que nos estaba diciendo acá la compañera Nidia, de los 16 años que lleva este proceso, ¿verdad? Pero hay un antes que hay que entender que realmente es un milagro que hemos llegado a esta situación. ¿Por qué? Cuando País Julio vino al 9º departamento, el departamento de Paraguarí dependía de la diócesis de Villarrica. ¿Por qué se extendió tanto este proceso? 84 años, ¿verdad, Nidia? Para llegar a este punto. Hubo cambio de diócesis. Ahí se creó la diócesis de Carapeguá con Monseñor Hacha, ¿verdad? Que vivió muy poco tiempo. Entonces era imposible poder seguir la causa. Bueno, después murió él, vino Monseñor Yegros. Monseñor Yegros justamente inició también ese proceso y es a quien le debemos la oración que estamos diciendo, ¿verdad? Pero claro, eran otros tiempos en el cual para hacer toda esta documentación, pero hay testimonio de las cartitas que la gente hacía, pedía su milagro a País Julio, es decir, no se cortó la devoción de País Julio, ¿verdad? Después muere, se jubila, mejor dicho, Monseñor Yegros y viene Monseñor Robledo, que está un corto tiempo, que es realmente donde se inicia esta presentación a Roma, ¿verdad? Ahí hay una nota en la cual él presenta para que sea declarado siervo de Dios, ¿verdad? Y de ahí arrancamos estos 16 años que nos mencionó Nidia, ¿verdad? Que es una excelente secuencia. Ahora, ¿cuál es lo que quiero recalcar? Y voy a mostrar, ya que tenemos cámara, este documento hecho por Monseñor Mercado. Este documento para mí, como profesora de sociales, de historia y todo eso, yo lo editaría o propondría editarlo para que sea un material de historia social real de las comunidades en ese proceso que fue elaborado, vamos a ver qué año se terminó, en el 94, pero habla desde el proceso de la Guerra del Chaco, donde nuestro País Julio también fue capellán, ¿verdad? Y estuvo allá, y todo lo que él hizo también para la Guerra del Chaco. Es decir, él se oponía a la Guerra del Chaco, quería paz, y eso está en sus cartas. Entonces, este documento del Monseñor Mercado, que fue su compañero, fue parte también de su generación y fue nuestro párroco alrededor de 20 años y más en Carapeguá. Es un documento que después, ¿cómo fue editado, Nidia? Al final, esa es una transcripción ya, en 1994, porque él hizo a mano, hay un original a mano. Bueno, y este es lo que se considera documento. Se hizo como una prueba documental de testimonio. Prueba documental de testimonio, porque realmente lo que Monseñor Mercado describe es el testimonio de la vida de País Julio, pero no es solamente qué hizo, sino marca el contexto en el cual vivió, y que es lo importante, porque a 84 años de su muerte, para la juventud y no tan jóvenes que no vivieron esa etapa, es muy difícil ubicarse lo que fue la vida de País Julio en ese contexto
socioeconómico y cultural que él vivió, ¿verdad? Entonces, realmente me amerita hacer una prueba documental de País Julio. El otro tema que llama la atención, ¿verdad? Y que vale la pena recalcar es que País Julio sigue vivo. Tanto en las entrevistas, algunas grabadas, otras escritas, hablando con gente que pertenece a la hermandad de distintos sitios geográficos, te hablan como si País Julio murió, no sé, el año pasado. Ese sentimiento para mí es extraordinariamente representativo. Y siempre decía cuando mirábamos, ¿verdad?, cómo podemos agregar esa vivencia en la causa. Para mí eso es fundamental, porque yo puedo rezar, ¿verdad? Y Julio, pero ese sentimiento de la gente, eso tan intangible, ¿cómo lo llevas a Roma? Porque eso lo tienen que sentir quienes van a evaluar este documento. Y lo que mantuvo vivo, hay que reconocer que es la hermandad. La hermandad de País Julio es el otro pilar que sostuvo esta causa paralela a todo lo que si se hacía, no se hacía, si se reconocía que imposible para nuestra población saber todo el trabajo, tiempo, dedicación que lleva a hacer esto. Y también reconocer que la decisión de nuestro obispo Celestino Campo de llevar esta causa ya lo afirmó en el 18, mediados del 18, ¿verdad? 19 empezamos, 2021 vino todo el problema que sabemos, que nos cortó, que hacíamos, no hacíamos, pesado, ya, y mi mío, corta ye, jape, charojó, porque, bueno, pandemia, no hay cuay mandi para oñe monguetata, pero, ye, tupeca la cuatia, cuera oñe, a ordenar, y cua mi jaiche, catu mi jaicha, ya, con lo que había, ¿verdad? Hasta que en el 2023, ¿verdad? Acá con la incorporación también acá del matrimonio de Larrea y Nidia, ¿verdad? Pudieron dedicarle todo ese tiempo, apoyado también de Paí Omar y otros sacerdotes que también estuvieron acompañando la causa, más las filmaciones que se hicieron, que acá está el compañero Gudelio. Entonces, para ir recogiendo todas esas evidencias y ordenando, llegando a todo lo que escribió Nidia, de un proceso de laboratorio que no es macana, porque es reyapó, jaupepe animora enoiponay, porque en derecoy ningún la modelo, nororecoy la modelo, ya. Una cosa la oña la cuatia ata arija, otra cosa la reyapuana. Además que esta causa es muy especial por los años de distancia y la documentación física inexistente prácticamente desde su muerte. Solamente quedan los testimonios de la gente, que fue otro proceso que hizo la hermandad, y últimamente las filmaciones a los testimonios. Excelente, profesora. Tenemos acá una clase magistral, buena didáctica, como todo docente, ¿verdad? Complementando muy bien acá las expresiones de Nidia. Bueno, vamos a hablar acá con don Arnaldo Larrea, que es uno de los pilares también de esta hermandad de Carapeguá. Gracias, Luis, por el espacio. Y quiero hablar brevemente sobre el compromiso pastoral que conlleva trabajar en la causa del Padre Julio. Y comentarle que cuando hicimos el curso esa vez con el Fray Marcelo en Asunción,
los obispos estaban comentando de que la causa de la Beata Chiquitunga fue llevada por personas expertas, extranjeras, personas capacitadas en el ámbito porque así lo requería el tema. Y nos felicitó el Fray Marcelo porque el equipo de Carapeguá que trabaja en la causa del Padre Julio, logró de la nada amalgamar muchas ideas, muchos procedimientos, muchas partes técnicas, mucha especificación que solamente los especialistas en leyes canónicas podían haber llevado, ¿verdad?, adelante. Pero el equipo fuerte de Carapeguá supo encaminar el tema de ordenamiento de documentaciones fundamentalmente. Y todo ese proceso riguroso que conlleva, ¿verdad?, la cuestión de este archivo, juntar, ordenar, organizar la parte de archivo. Y realmente nos enorgullece como equipo y como integrantes comprometidos con la causa del Padre Julio César Duarte Ortellado. Y decirle que es una gracia que recibimos en familia con mi esposa, formar este equipo. Estuvimos en la primera instancia en el 2023 integrando el equipo de la Comisión Histórica con todo ese proceso de ordenamiento de documentaciones. Después ya estuvimos trabajando muy de cerca en la parte de archivo. Y con ese apasionamiento, con ese toque mágico, celestial que conlleva formar parte de este gran proyecto que es el proyecto de canonización del presbítero Julio César Duarte Ortellado. También decir de que la hermandad de Carapeguá tuvo como iniciativa ya hace muchos años atrás un programa radial. La programa era Pai Julio Recové Camino a la Santidad, y es un espacio radial que hace más o menos 6-7 años por ahí que se lleva adelante de manera ininterrumpida. Y este año, hace 2 años más o menos, que me cupo a mí el compromiso, el gusto y el honor de llevar adelante ese programa que se difunde por Radio Carapeguá 90.5, y este año nos sumamos al equipo de Radio Caritas Online. Hablamos con el director, el señor Martín Portillo, Pedro Portillo. Hablamos con él y nos invitó a que formemos parte de estos programas de Caritas Online, y gracias a esa posibilidad nos estamos sumando. Y Pai Julio Recové Camino a la Santidad se le conoce acá en la ciudad de Carapeguá, en el 9º departamento. Es un espacio radial que llega y muy bien a los integrantes de la hermandad, y también tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas, no solamente a nivel nacional, sino también en el mundo entero gracias a las redes sociales. Muy bien, bueno, excelente todos estos relatos que estamos escuchando. Estamos sintiendo nosotros también el éxito de ustedes en el trabajo y tantas cosas que se hicieron en forma espontánea, como está también explicando la profesora Margarita. De repente en Nayarecoy la ruta muy la yajata, pero Ose. Sí. Entonces, lógicamente está la providencia divina, y es muy lindo las explicaciones que ustedes están dando. Vamos a escucharle al hermano Eudelio. Ahí se va, profesor. ¿Qué tal, hermano Luis? Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos están viendo. Y recibimos esta noticia de la apertura ya en la Santa Sede, la causa de los santos, con gran alegría y gozo de todo el esfuerzo que se hizo, ¿verdad?, para que esta causa pueda proseguir. Desde la hermandad nosotros estuvimos acompañando a todos los hermanos de las diferentes parroquias, diócesis, pidiendo oración, porque eso es lo que nosotros hacemos en la hermandad, para que la gente pueda rezar, puedan pedir la gracia por intercesión del Padre Julio. Y bueno, recibimos esta noticia con un gozo, como te dice, para mayor gloria de Dios,
que esta causa pueda proseguir y ojalá muy pronto, así como ya están sucediendo, ¿verdad? Milagrosamente, que pueda avanzar rápidamente después de que se ha iniciado tardíamente la causa, que esto prosiga y esto permite que vaya avanzando, Luis, en esta causa del Padre Julio. Y bueno, nosotros desde la hermandad, ¿verdad? Esta noticia, todas las hermandades se puso en contacto conmigo también. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Y muchos hermanos también me escribieron, ¿verdad? Que a través del País Julio ocurren varios milagros. Y vamos a ir teniendo muchos testimonios para este proceso, ¿verdad? Y tal es así que nos escribieron ya de Asunción, de Ciudad del Este, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad?, que esta causa ojalá pueda continuar. Yo sé que la providencia divina de Dios y por la intercesión de nuestro siervo de Dios, esta causa va a proseguir, hermano Luis. Así es. Bueno, vamos a dar un corte para entrar en nuestro último bloque. Todavía vamos a hablar acá con la hermana Perla. Y en fin, vamos a ir haciendo un redondeo. Vamos a hablar un poco también de las contribuciones, de las donaciones, en fin, de los últimos acontecimientos. Volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Bien, estamos en nuestro último bloque acá desde el local de la diócesis de Carapeguá. Estamos en el local del obispado. Fuimos recibidos por el Monseñor Celestino, reiteramos nuestros agradecimientos a él y estamos con la gente de la hermandad de Carapeguá que nos están ilustrando de hechos muy trascendentes. Están haciendo un pequeñísimo resumen de todo el proceso de canonización del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado, que podemos decir de que en donde nos vamos encontramos gente muy amiga del Padre Julio, y así como dijo la profesora Margarita, que nos hace sentir que el Padre Julio sigue vivo, que está en medio de nosotros, y a mí me parece muy activo en estos últimos tiempos, como siempre hizo durante su presencia física, acompañando a los más pobres,
a los más necesitados, y tenemos testimonio de un montón de gentes, especialmente de gente enferma, gente de escasísimos recursos económicos, que recurren al siervo de Dios, al padre Julio César Duarte Ortellado, y nos relatan de que encuentran ese favor de Dios a través de los ruegos del país Julio. Entonces todos esos hechos también a nosotros nos motiva, aumenta nuestra confianza en su pronta canonización. Bueno, acá la hermana Perla nos va a comentar un poco el trabajo que está haciendo la hermandad, porque todo esto pues tiene un costo también. Sí. ¿Cómo están haciendo para recolectar ese dinero para llevar adelante la causa del siervo de Dios? Sí, nosotros hemos convocado a muchas personas de la comunidad, gente que ya conocían al padre Julio y otros que todavía no conocen ni no saben de qué se trataba, ¿verdad? Pero igual acudía, ¿verdad? Y más del 75% de las personas que fueron invitadas a una reunión asistieron, y con mucho entusiasmo, y por qué no decir con gozo, lo habían hecho el trabajo de recolectar importe para esta causa. Y nosotros hemos convocado a la gente el primer miércoles después del 4 de julio. Le contamos todo lo que es con respecto a la causa, qué es lo que pretendemos, que se formó una comisión a nivel nacional y qué es lo que tenemos que estar haciendo como parroquia y especialmente como diócesis. Y le contamos, ¿verdad?, que el importe que a nosotros nos pertenece juntar para aportar en la causa. Y ellos dijeron que sí. Y rápidamente se formó un grupo voluntario de hermandad y se empezó a recolectar los importes. Los primeros días habíamos dicho, ¿verdad?, ya logramos Aipico, pero rápidamente en una semana se logró esa cantidad que la parroquia tenía que estar dando, y luego ya empezamos a pasar todo el importe y llegamos a recaudar más de 16 millones de guaraní, que realmente a nosotros nos alegró bastante, porque así, si es que hay otra parroquia que no puede alcanzar, entonces estaríamos nosotros ayudando a esas parroquias también. Qué buena experiencia, realmente se siente mucho también la buena voluntad de la gente, sí, el cariño que la gente sigue teniendo hacia el siervo de Dios. Y bueno, acá Nidia nos va a complementar un poco. Creo que hay una cuenta bancaria, Nidia. Sí, los costos que se debe cubrir en la Santa Sede son los siguientes. Esta apertura que tuvimos el martes pasado, que tiene un costo de 4.000 euros que se tiene que pagar. Después, más adelante, tenemos que pagar por el nombramiento del relator 4.000 euros. Más adelante, cuando se haga la posición, también se paga aparte, que aún no sabemos el monto exacto. Cuando se tenga que presentar al Consejo Especial de Teólogos también se tiene que pagar, y son aproximadamente unos 25.000 euros que se necesita hasta que se lo declare venerable. Y aparte también hay que pagar la remuneración mensual del postulador, que es 100 euros mensuales. Y todo esto esta mensualidad hay que pagar todo el tiempo que dure el proceso hasta que sea venerable. Y gracias a Dios que se ha conformado una Comisión Nacional Económica en el que nos integramos todos con las demás hermandades, y cada hermandad está dando su aporte. Y no estamos todavía completando este 25.000 euros. Así que pedimos a la gente que nos ayude, que siga aportando. Ya tenemos una gran parte, pero nos falta aún, y pedimos a la gente que siga aportando para que se dé esta misión tan noble. Qué bueno, Dios. Bueno, ahí en pantalla vamos a poner
el banco, número de cuenta, el titular de la cuenta es la diócesis de Carapeguá, eso es muy importante. No está esta cuenta a nombre de ninguna persona física, sino está a nombre de la diócesis, que también nos garantiza que nuestras donaciones van a tener el destino para el cual se está pidiendo estos aportes. Entonces ahí en pantalla ponemos el banco, el número de cuenta. Y le pedimos a la gente de buena voluntad que colabore, siempre la generosidad es demasiado importante y todo lo que tenemos en realidad es generosidad de Dios. Nosotros simplemente somos administradores, no somos propietarios de lo que tenemos, porque toda la creación tiene a un solo responsable, a un ser superior que es Dios. Y esta creación, las posibilidades que tenemos de ganar, de obtener alguna ganancia, algún lucro, siempre debemos reconocer que viene de la bondad y la misericordia de Dios nuestro Creador. Por eso es importante también que nosotros podamos cooperar con esta causa. ¿Por qué esta causa es importante? Es importante porque sin ninguna duda, cuando el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, llegue a la beatificación, luego a la canonización, va a traer una renovación espiritual y social muy grande en el Paraguay. El Paraguay va a ser bendecido, es un país bendecido, pero va a recibir, por decir, una bendición extraordinaria. Así como hoy estamos viviendo un año santo, esperemos de que también esta pronta beatificación del siervo de Dios retribuya y aumente este año santo para el Paraguay con esta gracia tan especial que va a ser demasiado importante y de gran bendición para todas las familias paraguayas, porque el padre Julio era un sacerdote muy espiritual, entregadísimo a Dios, tenía una vida interior de una pureza extraordinaria, una caridad, en fin, sacrificio extraordinario, y no solamente la parte espiritual, sino también en lo social. Por eso esa certeza de que la declaración de santidad del siervo de Dios va a traer esta renovación espiritual y social que el Paraguay necesita en este momento sin ninguna duda. Entonces pedimos esa colaboración, un poco de lo que tenemos. Si todos aportamos, lógicamente vamos a alcanzar la meta muy rápidamente, no es demasiado cuando todos aportamos. Entonces reiteramos este pedido, y bueno, acá estamos hablando también de la generosidad del padre Julio hasta ahora con tanta gente. Yo quiero brevemente relatar otro hecho. Acá el hermano Eudelio estaba diciendo justamente que hay muchísima gente que están recibiendo milagros de sanación a través de los ruegos del padre Julio. Siempre sabemos que es Dios el que hace el milagro, pero siempre necesitamos un amigo, una intercesión, un intercesor, y ese es el padre Julio, es el amigo de los pobres, de los más olvidados, de los enfermos fundamentalmente. Y dentro de estos auxilios, gracias y favores, yo quiero relatar un hecho así muy rápidamente, sucedido en Buenos Aires, porque el obispo está diciendo que el padre Julio tiene amigos no solamente del Paraguay, sino también fuera del Paraguay. Y tenemos el caso de la hija de una paraguaya que vivía hace muchos años en Buenos Aires, que su hija de 4 años cayó en una enfermedad que en principio no se sabía qué era. Entonces, parecía que era una cosa leve, un resfrío y nada más. Se fue en los controles, volvió a la casa hasta que llegó a empeorar y tuvo que irse hasta Buenos Aires, en el hospital central de Buenos Aires, en donde le detectaron una encefalitis autoinmune que le tuvo a la niña en terapia intensiva durante 6 meses. Estuvo entubada 2 meses, 2 meses con traqueotomía. Los médicos en un momento determinado ya pensaron que ya tenía muerte cerebral, no había ninguna esperanza. Y acá en Paraguay la señora tiene una hermana, y esa hermana tiene una amiga
para que nos demos cuenta cómo va la intercesión, ¿verdad? Una amiga carismática que estuvo una vez acá en Ubicuí, en la misa del 4 de julio, de un 4 de julio, en donde ella sintió que el Padre Julio le había dado esa misión de interceder. Y fue esta señora, la señora María, que próximamente vamos a entrevistarla, fue la que hizo la intercesión al Padre Julio por esta nena de nombre Mara, que vive en Buenos Aires. Y en fin, los médicos dicen de que es un caso, fue un milagro, de que esta nena salió de esta gravísima enfermedad. Los médicos dijeron, yo hablé hoy por teléfono con la madre, y dijo el médico que si salía ella de esta enfermedad iba a quedar en vida vegetativa. Sin embargo, la nena está llevando una vida normal. Lógicamente la enfermedad que tuvo es gravísimo. Y bueno, ese es un hecho que a nosotros nos motiva muchísimo. Y Dios mediante el equipo de Ñande Yarañe se va a trasladar hasta Buenos Aires para hacer las entrevistas con los médicos. Vamos a traer copia de los estudios y en fin, vamos a entregar acá al obispado por si eso pueda ser útil, ¿verdad? Y pueda ser considerado realmente un milagro por los expertos que van a estar en esta causa. Bueno, entonces nada más eso quería acotar un poco, y acá la profesora Margarita quería también hacer algunas acotaciones más. Gracias, Luis. No, me vino en mente nomás la visión integral, holística y sentimental que tenía el País Julio. Esto está escrito, ¿verdad? Durante la guerra del Chaco, dice que en Ubicuí hubo una gran batalla. No recuerdo el nombre, no sé si está escrito también el nombre de cuál era la batalla, creo que no está escrito cuál de las batallas. Y la gente feliz de la vida por el triunfo de Paraguay, ¿verdad? Hizo una movilización con música, con petardo, una procesión por la calle central de Ubicuí, que es muy especial, su calle central, ¿verdad? Su urbanización. Y de repente las autoridades se dan cuenta que País Julio no está. ¿Cómo País Julio no va a estar aquí, verdad? Sabiendo todo lo que País Julio había hecho por la guerra, como la bendición de los barcos, cañoneros. Los cañoneros, ¿verdad? Que calmó el mar, el tema de el cerro Tatucuá, que se convirtió en San José, ¿verdad? Para cortar nomás. Y van a su casa, no le encuentran, entonces van a la iglesia, que era el lugar que siempre él estaba, y le encuentran arrodillado rezando, ¿verdad? Y le dicen, País Julio, ¿cómo vos no vas a estar con nosotros para celebrar esta victoria? Y le dice, ustedes celebren la victoria, yo seguiré orando por los muertos. Para mí eso es, porque al decir por los muertos, reza por los paraguayos, por los bolivianos, es decir, por todos, porque a mí me hace nomás la reflexión que entre esa gente que estaba celebrando en ese momento, posiblemente tenga un familiar muerto, un hijo, un pariente, un padre, un hermano, ¿verdad? Yo seguiré orando por los muertos. Para mí, esa reflexión es extremadamente simbólica, nada más. Así es, profesor, muy interesantes son los rasgos de santidad realmente del siervo de Dios, que nos sigue entusiasmando, ¿verdad? Y también a veces uno entra en un momento, digamos, emotivo, y bueno, sucede, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la vida de un santo, la vida de los santos realmente nos fascinan. Y uno cuando lee la historia de vida del Padre Julio, uno siente ese momento de entusiasmo, de emoción. Y yo siempre digo que gran santo es el Padre Julio,
Solamente necesitamos que él sea reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, pero es un momento que estamos sintiendo esa presencia santa dentro de los ambientes donde estamos rezando por su pronta beatificación y canonización después. Bueno, vamos a hacer un redondeo, profesora. Yo le agradezco a ustedes este encuentro, porque gracias a ustedes nuestros televidentes van a estar muy bien informados de qué etapa estamos. Muy bien, nosotros somos lo que queremos agradecer por tu presencia aquí y por poner a disposición de la causa del Padre Julio tu programación, que siempre seguís todo lo que se hace en la causa del Padre Julio, y te agradecemos mucho y pedimos a Dios para que siempre tus proyectos sean exitosos, que sean prósperos y que sigamos trabajando juntos por la causa del Padre Julio. Muy bien. Arnaldo. Y es un tiempo muy propicio para la oración. Así como dijo el Monseñor Celestino, es un tiempo muy importante, muy interesante. Hay que rezar, porque si uno no pide, si uno no reza, yo creo que ningún santo va a prosperar en su santidad. Entonces, a toda la comunidad, a todas las personas devotas del Padre Julio, a todas las personas que están pasando momentos difíciles, hay que pedir la gracia y la intercesión del Padre Julio, pedir la bendición del Todopoderoso a través del Padre Julio, ya sea para curarse de una enfermedad, para una prosperidad económica, para un bienestar espiritual, en fin, todo lo que se pueda pedir y que no tengamos actualmente al alcance de las manos. Y gracias por su espacio, don Luis, y que Dios le bendiga siempre. Muchas gracias. Estamos por cumplir 2 años. El 4 de diciembre, Dios mediante, vamos a cumplir 2 años de programación. Estamos bastante rápido pasa el tiempo. Profesor Eudelio. Así mismo, Luis. Solamente me venía en mente, ¿verdad?, el recorrido que hicimos que quedó entrevistando a las familias que dieron su testimonio, que realmente le tienen como un modelo a seguir al siervo de Dios, porque Pai Julio vivió con radicalidad el Evangelio. ¿Cuál es el primer paso para que uno sea santo? Y Pai Julio nos demuestra, así también con sus testimonios, ese modelo de santidad que podemos imitar, sean sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, toda la familia en general, el testimonio de vida del Pai Julio que podamos testimoniar en nuestra vida. Y gracias, hermano Luis, por este espacio que brindas para toda la gente. No es fácil perseverar, así como dijiste, 2 años de programación en televisión cuesta muchísimo. Y yo me acuerdo bien que te dije, Dios quiera y Pai Julio permita que podamos seguir en esta causa, porque era algo, para mí era dificilísimo en ese tiempo de que nosotros como hermandad podamos tener un espacio donde la familia puedan ver lo que vivió el Pai Julio en su vida. A través de los testimonios pudimos llegar a esa familia. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias a ustedes. Bueno, profesora, alguna de tus palabras pedidas. Ahí tenés el micrófono, ahí te va a prestar un rato Perla. Y nada, agradecer y bueno, ojalá este programa se pueda difundir varias veces, ¿verdad? No sé cómo se hace, pero bueno, cuestión de pedir. Pai Julio, oye, tipo de cata, ella para catuya ya, ¿verdad? Eso. Y quiero nombrar nomás a una persona que está en mi mente, de la hermandad, que fue un pilar fundamental en la memoria de todo este proceso, que es Santiago Caballero. Que es parte también de la comisión histórica
y él nos ayudó muchísimo con las documentaciones, las entrevistas, el veredicto de todo eso. Entonces, reconocer que este es un trabajo de equipo, varios sacerdotes que también estuvieron acompañando. Nuestra compañera Nidia ya habló de nuestro actual obispo Omar, ¿verdad?, que tuvo el privilegio también de hacer los cursos y todo eso. Bueno, y muchas gracias por el espacio y bueno, y que siga vivo País Julio. Muy bien. Bueno, Perla, vos sos de la encargada del dinero que sigas en esa tarea difícil, ¿eh? La verdad que soy la responsable de la parte económica acá en la diócesis de Carapeguá. Muchas gracias, don Luis. Y que este programa, como dijo la profesora Margarita, si se puede, ¿verdad?, se pueda difundir más de una vez, si es posible, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad?, si es que tuvieras tiempo, me gustaría testimoniar, ¿verdad?, cómo habíamos ingresado nosotros, ¿verdad?, a ser devotos del siervo de Dios. Será en otra ocasión. Ahora te damos muchas gracias. Y que realmente sea bendecido este programa y todos los programas que emite por la tele. Muy bien. Sí. Muchas gracias. En realidad estamos en Ñande Yarañe. Este programa se difunde todos los lunes a las 21 horas y después se repite en 2 días más a la semana. Bueno, estamos muy contentos. Le damos gracias a Dios por encima de todas las cosas, por habernos ayudado para llevar adelante este hermoso programa. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que siempre nos auxilia, y al siervo de Dios, que está muy presente con nosotros, y también a través de sus ruegos, esta programación lo estamos llevando con mucha alegría y también con mucha esperanza de que prontamente podamos anunciar un día que el siervo de Dios ha llegado a ser reconocido por la Iglesia Católica como un nuevo santo. Nos veremos en un próximo programa, si así Dios lo permite.